Cuando me invitaban a dar la charla, yo no sabía cómo dar la charla, porque había dos aspectos que uno puede dar la charla desde el punto de vista endocrino. La primera es, hay una conclusión, un endocrino es tan bueno como su laboratorio de referencia, es decir, el endocrino depende del laboratorio. Entonces, si uno piensa esa conclusión, lo primero que podría enfocar la charla es decir, uno necesita precisión y definición de normalidad. Y yo podría dar una charla acá de qué es precisión en la enfermedad que yo estoy hablando, precisamente de la diabetes, o podríamos definir qué es normalidad, que es una forma de poder enfocarse realmente lo que necesitamos. Pero hay un segundo punto que a mí me interesa mucho, y no solamente desde el punto de vista clínico, sino desde el punto de vista filosófico, sino que nosotros estamos en otro ambiente distinto, otro contexto de la medicina muy distinto. ¿Qué quiere decir? La vida moderna nos ha llevado a que nosotros tengamos mucha información, muchos exámenes del laboratorio. La pregunta es, ¿qué tan bueno hacernos tantas cosas? Si realmente eso es bueno o eso es malo. ¿Por qué? Cuando le digo con los residentes o con los estudiantes, uno dice, la medicina cambió. Usted antes iba donde el médico porque tenía una masa, entonces estaba haciendo un proceso diagnóstico en el cual tenía una queja, y la queja era que tenía una enfermedad, un dolor, una masa, y hacía una queja. Ahora usted va porque me quiero hacer un chequeo. Y la pregunta es, ¿qué tan bueno hacerse chequeos? Yo siempre pongo este ejemplo para que me entiendan. Tengo digamos, el presidente de una compañía que es muy estresado, es hipertenso. Bueno, hagámosle una pruebita de esfuerzo, la prueba de esfuerzo salió positiva. ¿El paciente tiene dolor? No tiene dolor. Lo llevaron al cardiólogo, no, hay que hacerle un cateterismo. Si tenés una lesioncita. Desafortunadamente se rompió en la angioplastia y se murió el paciente. Había que hacerle todo ese proceso. O lo que había que hacer es decirle, deje de fumar, baje de peso, haga ejercicio, tome aspirina. Entonces la pregunta que nosotros hacemos como clínicos hoy es realmente hasta dónde debemos utilizar el laboratorio, toda la prueba diagnóstica, qué es lo que realmente se justifica hacer. Y esa es la medicina que estamos aprendiendo hoy. Por eso digo que la medicina ahora es una medicina de papel. Muchas veces las enfermedades, ¿usted qué tiene, doctor? Mire, ¿y usted qué siente? Nada. Entonces digamos que eso es algo que para uno es un paradigma totalmente distinto, y es un paradigma de ejercer la medicina que es totalmente distinta. Y posiblemente lo que estamos haciendo en diabetes es eso, porque la diabetes es una enfermedad que inicialmente usted no siente nada, y que ¿cuál es el diagnóstico? Un examen de laboratorio. La pregunta es, ¿en quién se justifica hacerlo y cómo se interpreta esa variabilidad del laboratorio? Cuando ustedes miran, la diabetes es una enfermedad muy heterogénea. ¿Qué quiere decir heterogénea? Usted solamente diagnostica que el azúcar está alto, pero detrás de eso, como hablaba Martín, hay un montón de cosas. Y uno puede tener una fase antes del diagnóstico en el que en el organismo están ocurriendo cosas, como por ejemplo la resistencia a la insulina, y una pregunta tan simple si justifica medirla o no, y el que el páncreas está fallando. Y básicamente generalmente uno no pide eso porque eso lo hace desde el punto de vista de investigación. Si uno fuera a pedir un OMA o algo para medir la resistencia o la función de la célula beta, pero realmente uno no hace. Pero llega un punto en el cual, inclusive antes del diagnóstico de la diabetes, empieza a subir el azúcar. Puede ser en ayunas o el azúcar postprandial. Y realmente uno cree que es una misma enfermedad, no. Hay pacientes con diabéticos cuya manifestación, ¿cuál es? La glicemia en ayunas, y pacientes cuya manifestación es la glicemia postprandial. Uno podría decir que son dos enfermedades totalmente distintas. Y posible cuando se juntan las dos, se puede aumentar la hemoglobina glicosilada. ¿Y esto por qué lo traigo? Porque realmente cuando usted mide el azúcar, usted lo puede medir de varias formas. La glicemia en ayunas, o la glicemia ante un reto, una poscarga, o la hemoglobina glicosilada. Y lo que le están diciendo son cosas complementarias, no distintas. Y eso es muy importante porque cuando usted está haciendo el diagnóstico de diabetes, tiene que saber realmente que cada una puede estar normal y la otra puede estar anormal, y eso no implica que el paciente está mal, sino que el paciente está midiendo un concepto totalmente distinto. Entonces pongamos un caso clínico, que es lo que uno ve todos los días, lo que yo les digo. A usted le llega este paciente, es un paciente de 51 años, que le dice a usted, yo quiero hacerme un chequeo, no tiene antecedentes de importancia, el papá es diabético, no tiene quejas de salud, ha aumentado un poquito de peso y no come verduras, no come frutas, tiene un estilo de vida sedentario, es sobrepeso y tiene un perímetro abdominal de 105. Ese es el paciente que llegó a mi consultorio y esa es la consulta más frecuente hoy en día. La pregunta es,
¿qué le hago? Primero, si voy al laboratorio y le hago una prueba diagnóstica para diabetes, sí o no. Y realmente, como si defino que sí, yo tengo que definir qué prueba diagnóstica hago. Y es una pregunta muy simple, que a uno le puede parecer. Pero les digo, desde el punto de vista, si aquí tenemos administradores, desde el punto de vista de costo, si yo le digo que le hago una glicemia a todo el mundo, una sola glicemia, ¿eso qué implicaciones tiene reales? Hacer proceso diagnóstico. Entonces la pregunta es que si realmente la debemos hacer. Y uno en medicina habla de dos tipos de cosas. Una cosa que es un análisis diagnóstico y otro es una prueba de detección. Y es lo que yo les decía al principio. Un análisis diagnóstico es cuando el paciente tiene síntomas y viene donde mí a que yo le diga que tiene, por un síntoma que tiene. Otro es una persona hacer diagnósticos en personas asintomáticas, es decir, que no tengan ningún síntoma. Y ustedes lo ven todo el día en el laboratorio, aquí trabajan en el laboratorio lo ven, pacientes que no tienen ningún síntoma y vienen a hacer. Y esto es lo difícil, ¿por qué? Porque uno a quién le debería pedir qué para hacer un diagnóstico real, porque uno puede hacer a partir de una prueba de detección un análisis diagnóstico. Y desde el punto de vista epidemiológico existen 6 características que uno debe cumplir. ¿Qué les digo? Yo no le voy a pedir a todo el mundo somatomedina C para hacer diagnóstico de acromegalia cuando hay un paciente en 1.000.000, no se justifica. Entonces, para que yo pueda definir si pido una prueba diagnóstica o no desde el punto de vista del laboratorio, tiene que tener estos requisitos. Primero, que sea un problema de salud importante. Segundo, que yo conozca qué pasa en la historia natural sin tratamiento, porque ustedes, le voy a hacer la pregunta, todos posiblemente le pidieron glicemia, y la pregunta es, ¿pedir una glicemia va a mejorar el pronóstico de ese paciente? Mire que es una pregunta simple. Entonces uno tiene que saber si hay una prueba que es aceptable y que en la fase preclínica, o sea, en la fase inicial, al tratarlo vaya a mejorar, que haya un beneficio de tratar temprano que sea igual al de aplazar el tratamiento. ¿Para qué? Para que sea esto un análisis costo efectivo. Digamos que por esto, la TSH neonatal es la prueba que los epidemiólogos hablan del gold estándar para tamizaje, porque cumple todos los requisitos. 1 de cada 4.500 niños tiene hipotiroidismo congénito. ¿Qué pasa si usted no hace un diagnóstico? Un cretinismo. ¿Hay pruebas en la fase preclínica que sirven para el diagnóstico? Sí, la TSH neonatal. ¿Qué pasa si yo trato temprano? Evito el retardo mental. Entonces, por eso no es que yo quiera pedir una TSH a todo niño, sino que le debo pedir una TSH porque desde el punto de vista epidemiológico cumple con todos los requisitos. Y por eso cuando usted lee unas guías, a quién yo le pido o no le pido a alguien, debe cumplir estos requisitos. Y por eso la mayoría de asociaciones tienen, digamos, discusiones en quién se pide o quién no se pide la prueba. Y empecemos con diabetes. ¿Diabetes qué? Primera pregunta, ¿la cumple? Mire que nosotros vamos a tener casi un incremento de 125% de diagnóstico de personas con diabetes. ¿Qué quiere decir? Que el 7% de la población en este momento tiene diabetes. Es un problema de salud pública y es la principal causa de mortalidad cardiovascular. Entre la obesidad y la diabetes va a haber el problema más grave en salud pública en los próximos 30 años. Por eso es que nosotros estamos hablando de diabetes y debemos saber de diabetes. Segundo, porque el problema es que nosotros tenemos muchos pacientes diabéticos no diagnosticados y posiblemente 1/3 de las personas con diabetes andan por la vida teniendo diabetes y ni siquiera sabe que son diagnóstico de diabetes. Y el problema es que hay un grupo de pacientes que si demoramos mucho, y ese es el concepto, hacer el diagnóstico, posiblemente cuando entremos en el diagnóstico, ¿qué pasa? Pueden tener complicaciones, entonces posiblemente uno de los principios, yo les decía a ustedes, hacer diagnóstico temprano puede mejorar el pronóstico. ¿Hay método de detección? Claro que hay método de detección. Nosotros podemos tener la glicemia, podemos tener la postcarga, o sea, la curva de glicemia, y podemos medir la hemoglobina glicosilada. Entonces, mire que los 3 primeros ya los cumplimos. Cuarto, ¿qué pasa con la historia natural? Si yo tengo una diabetes y no la trato. Microvasculares, voy a tener ciegos, amputados por neuropatía y todas las unidades de diálisis van a estar con diabéticos. Y la principal causa de enfermedad macrovascular, es decir, el cuarto requisito está cumplido. Es decir, uno podría decir, se ve que se justifica pedir una prueba para el paciente diagnóstico. En prediabetes, que son estados intolerantes, la quinta pregunta, tratarlos va a disminuir ¿qué? La probabilidad de que me progrese a diabetes. Entonces digamos que desde el punto de vista práctico hasta ahora todo va muy bien. El problema es diabetes, hacer estudios de prevención de tamizaje si realmente han demostrado o no efectividad.
y solamente hay un estudio que es el Addiction. Una cosa que a uno le parece muy sencilla, pedir una prueba de glicemia, en la evidencia clínica no ha demostrado que mejore los resultados clínicos. ¿Y por qué es importante eso? Porque es cuando empiezan todas las asociaciones a patinar. Está el estudio Addiction, que lo que cogía el estudio Addiction era coger y tamizar diabéticos versus el cuidado estándar y mirar si el hecho de que yo le pida glicemia a todo el mundo o que cumplan alguna condición, eso va a mejorar el pronóstico a largo plazo. Si ustedes miren los 4 primeros requisitos, dijeron que sí, pero el estudio clínico demostró que no. Es decir, inclusive la mejoría comparada contra el problema estándar no fue mucha. Es decir, hacer glicemia poblacional de tamizaje posiblemente no sea, digamos, tan bueno como uno pensaría allí. Digamos que el problema es que desde el punto de vista de investigación clínica es antiético tener un grupo de, digamos, por decir en este caso, de no hacerle nada, de mirar la historia natural de la enfermedad, que sería lo ideal desde el punto de vista de investigación, pero no tiene ese grupo de comparación. Entonces digamos que este es el punto donde la mayoría de las asociaciones han patinado en definir, entonces definamos a quién realmente le vamos a pedir glicemia. Y además, ¿por qué? Porque hubo un análisis de la doctora Amanda Adler, que era una epidemióloga de la QPS, que decía que si en Gran Bretaña ellos estaban buscando todos los diabéticos no diagnosticados, podían quebrar el sistema de salud. El sistema no aguantaba con el diagnóstico de todo. Y posiblemente decía, tal vez la mejor forma de hacerlo es, si el principal problema es la obesidad, pues pongamos todo el mundo, ciclorrutas, iluminemos parques, seguridad, que son medidas muy efectivas para que la gente haga ejercicio, disminuyamos la obesidad y no tengamos que medir y posiblemente disminuyamos el impacto hacia largo plazo. Y esto, digamos que como les digo, es el punto más importante de la discusión, por eso es que a veces muchas discusiones en medicina dependen de quién las diga, o dependen de consenso, entonces yo me tengo que medir, montar mucha gente para saber qué hago. Porque si miramos, estos puntos estaban claros en diabetes, el problema es que el beneficio del tratamiento temprano no está claro, y por eso todas las asociaciones en el mundo no saben realmente a quién definir. Por ejemplo, la ADA dice que usted le debe pedir glicemia o glicosilada o prueba de tolerancia a los pacientes que con sobrepeso que tengan cualquiera de los siguientes factores de riesgo. Y esos factores de riesgo varían mucho y por eso la medición es eso. Y si yo voy a mi paciente que tenía posiblemente una obesidad, ¿cierto? Entonces posiblemente la indicación del paciente si fuera pedir la glicemia por la obesidad. Colombia, ¿qué dice? En el 2015 ustedes saben que el Ministerio de Salud, digamos que por norma general y sobre todo las enfermedades que tienen alto costo, hicieron las guías de diabetes y se hicieron esta pregunta desde el punto de vista de medicina basada en la evidencia. La pregunta del caso clínico es ¿qué le debemos hacer al paciente? Lo que se le debe hacer al paciente, posiblemente de acuerdo a las recomendaciones, y la mayoría de las recomendaciones es hacer como una encuesta del riesgo o la probabilidad de que un paciente tenga diabetes. En nuestro caso está validado, digamos que las preguntas del FINRIX. Lo que me dice el FINRIX es que yo le hago 8 preguntas a un paciente y si tiene un puntaje mayor de 12, el riesgo de que tenga diabetes es importante y se justifica solicitar una medición de laboratorio para descartar diabetes. Y básicamente las preguntas son la edad, el índice de masa corporal, el perímetro abdominal, digamos si hace actividad física, con qué frecuencia come verduras, digamos que si toma medicación para la hipertensión, si alguna vez le han encontrado los niveles de glicemia altos o si tiene antecedentes familiares. Cada uno, digamos que este test está por internet y está en las guías y generalmente lo que debíamos tener los médicos para definir si le pedimos una glicemia o una prueba de tolerancia oral a la glucosa a los pacientes. Si ese test le da mayor de 12, quiere decir que usted tiene alta probabilidad de diabetes o de prediabetes y a esos pacientes son los que se le debería pedir una prueba de glicemia para descartar una diabetes. Entonces la pregunta es ¿qué se debe pedir? Y aquí son las cosas interesantes desde el punto de vista del laboratorio, porque usted tiene 3 métricas y las métricas dicen cosas que posiblemente sean complementarias, no distintas. Glicemia en ayunas, prueba de tolerancia o glicosilada. Generalmente la mayoría de las recomendaciones es pedir glicemia en ayunas,
la facilidad de tomarlo, aunque tenga, digamos que un factor preanalítico, el laboratorio analítico un poquito más amplio que la glicosilada, pero tiene mucho mejor sensibilidad que la glicosilada. La glicosilada tiene mayor especificidad. Generalmente nosotros utilizamos la glicosilada para confirmación. Y lo que está proponiendo la guía colombiana es eso. En los estudios de prediabetes, claro que estoy hablando aquí de adultos, no estoy hablando niños ni adolescentes, porque esos son un sector especial. Si usted tiene pacientes con una glicemia en ayunas entre 100 y 125, usted lo que está haciendo es un diagnóstico de prediabetes en ayunas. Y la prueba confirmatoria sería que una hemoglobina glicosilada. Digamos que la prueba de tolerancia es menos reproducible y más engorrosa. Generalmente, digamos que por ahora lo que se debe es que en los estados de prediabetes, se debe pedir una glicemia en ayunas, y para confirmar diagnóstico se debe pedir una hemoglobina glicosilada. En los casos que el médico considere, también puede pedir una prueba de tolerancia, pero lo ideal es pedir una hemoglobina glicosilada. ¿Y esto por qué es importante? Porque cuando usted tiene un diagnóstico de prediabetes por glicemia en ayunas, si usted la mira por glicosilada o por prueba de tolerancia a la glucosa, hasta un 5 o un 10% de los pacientes pasan del estado de prediabetes al estado de diabetes. Es decir, si usted no hace una prueba confirmatoria, posiblemente usted está dejando de diagnosticar pacientes con diabetes. Si ustedes ven, los criterios diagnósticos de la paciente con diabetes son los mismos. La única diferencia realmente que han cambiado la ADA en los últimos años es que le quitó, aquí pone O, es decir, no es que una prueba sea estandarizada, yo debo pedir esta o esta, no. Todas tienen el mismo valor y por eso es que ellos ponen O. Pero realmente la interpretación de las pruebas es lo más importante. Digamos que hay un diagnóstico clínico muy claro, que es pacientes con crisis hiperglicémicas o que tienen síntomas con una glicemia aleatoria de 200, usted no duda que ese paciente tiene diabetes. Digamos que el problema, y como les decía ahora, como nosotros estamos hablando mucho del laboratorio, en pacientes asintomáticos, a usted le llega un paciente asintomático con un valor alterado en rango de diabetes, llámese por glicemia en ayunas alterado, por curva o por hemoglobina glicosilada. La pregunta es uno qué debe hacer realmente para confirmar, porque el diagnóstico de diabetes requiere 2 valores alterados. Posiblemente los que más variabilidad tengan la glicemia en ayunas y la prueba, porque como les decía, son los que tienen una variabilidad preanalítica y analítica mucho más alta, sobre todo preanalítica. Y muchas veces uno se preocupa mucho cuando miden glicemia, el tiempo en la centrifugación, porque hay una glicólisis y usted le puede falsear los niveles de glicemia si deja mucho tiempo para hacer la centrifugación. Entonces, generalmente uno debe confirmar el diagnóstico. Pero ¿qué puede pasar con la confirmación? Varias cosas. Primero, usted siempre debe repetir por el mismo test, idealmente. Si usted tiene 2 test alterados, debe repetir por el test que esté más alto. Como les digo, son complementarios. Si usted repite por el mismo test y tiene los 2 valores alterados, hace diagnóstico. Si usted, como puede haber muchas combinaciones, le pidieron de todo, y tiene 2 test distintos en rangos de diabetes, ya no tiene que repetir por el mismo test, ya hace diagnóstico de diabetes. Es decir, si usted tiene la glicemia en ayunas de 128 y una glicosilada en 6,8, el paciente ya tiene diabetes. El problema son los datos discordantes. ¿Qué es el dato discordante? Me medí una glicemia, 130. A los 3 días, 4 días me volvió a medir una glicemia, 110. No tiene 2 valores en rango, entonces yo como catalogo ese paciente, si el paciente tiene diabetes o no. Posiblemente usted lo que hace, una prueba por otra prueba, a evaluar realmente cómo está, le pide una glicosilada. Pero si sigue en valor discordante, ese paciente no se puede clasificar como diabetes y usted lo que le tiene que hacer básicamente es que un seguimiento, una prueba diagnóstica a los 3 a los 6 meses. ¿Qué es la recomendación que se le hace a ese paciente? Posiblemente cambios terapéuticos en el estilo de vida. Esto es importante porque la glicosilada, y lo puse aparte, ustedes saben que hace aproximadamente 5 o 6 años se tomó para el diagnóstico de diabetes. ¿Y por qué se tomó para el diagnóstico de diabetes? Porque realmente encontraron que esos niveles se correlacionaban con retinopatía.
y sirve para definir meta. Entonces, para nosotros posiblemente la glicosilada es el gold estándar del manejo de la diabetes, no solamente porque sirve para diagnóstico, sino porque sirve para definir metas, y todos los estudios de intervención en diabetes han demostrado que si usted mejora la glicosilada hay disminución. El problema es que la glicosilada, yo lo pongo como este ejemplo, es como cuando usted va para una parte, yo me voy para Bogotá, la glicosilada es que yo me quiero ir para Bogotá, pero yo no me puedo ir para Bogotá así nomás, yo tengo que saber la ruta, y la glicosilada no me dice la ruta, y ese es el problema de la glicosilada en el manejo de los pacientes diabéticos, sobre todo en diabéticos tipo 1 o diabéticos tipo 2 que tienen insulina, porque usted no puede manejar un paciente con glicosilada, sin glucometrías. Realmente la glicosilada no le dice eso. Entonces posiblemente el advenimiento de todos los monitoreos es lo que nos sirve a nosotros para definir el manejo adjunto a la glicosilada en los pacientes con diabetes. Y la glicosilada, porque es importante también eso, a mí me gusta mucho que en el laboratorio lo expresen, porque el paciente a veces no entiende qué es una glicosilada. Uno como médico, como está en el sector salud, sí, yo tengo una glicosilada de 8, pero eso cómo se traduce desde el punto de vista clínico. Es decir, el problema de la glicosilada, y por eso ustedes ven que le ponen la glicosilada el promedio de glucosa en los últimos 3 meses, para que el paciente pueda entender qué es la traducción de eso, o sea, qué significa una glicosilada de 8. Y esto salió de un estudio que es el estudio ADAC, que demostró una correlación entre los niveles de glicemia, de glucometría, con la glicosilada. Y ustedes ven que la ADA pone los niveles de glicosilada, y lo que ustedes hacen en el laboratorio todos los días cuando reportan la glicosilada es medir la media, qué promedio de glucosa tiene eso, y para uno como paciente es mucho más fácil decir, yo tengo mi glicemia en 200 que tengo una glicosilada en 8, 8,5, y posiblemente esto viene de estudios que muestran de correlación, y miren, una glicosilada de 8 posiblemente te da un promedio de 170, 180 glicosilada, y eso es mucho más fácil para los pacientes, y por eso es que el laboratorio debería poner el promedio y debería decir siempre si está certificado por un método de estandarización que fue el que utilizó el DSCT para dar una confiabilidad en la medición de la hemoglobina glicosilada. Y el otro punto de diagnóstico que nos quedaría por abarcar sería el embarazo. Aquí hay una cosa que me encantaría que el laboratorio lo hiciera alguna vez, que algún laboratorio en Medellín, porque digamos que la prueba de tolerancia a la glucosa, que se pide cada vez menos, solamente sirve para diagnóstico de diabetes. Primero, es un diagnóstico de hipoglicemia. Yo no sé, digamos que generalmente uno debería mandar una prueba de tolerancia, pero es en ayunas y a las 2 horas. Y como hacen diagnóstico, y uno lo ve, pasa todos los días, le pide una prueba de tolerancia y salen a las 3 horas o a las 4 horas. Entonces debería haber una forma que el laboratorio le diga, para diagnóstico de diabetes, o que le diga una prueba diagnóstica pero en embarazo, porque generalmente yo que manejo tanto embarazo, cuando les hago la reevaluación 6 semanas después, les pido una prueba de tolerancia, me la siguen haciendo a la 1, a las 2, inclusive a veces me meten a las 3 horas cuando el paciente ya no está en embarazo. Entonces debería haber una forma, una nomenclatura o llamar distinto a la prueba de tolerancia oral a la glucosa que hace para diagnóstico de diabetes en no embarazada y para diagnóstico de diabetes en embarazada. En embarazo el diagnóstico cambió de una manera radical. ¿Por qué? Porque digamos que el embarazo es una entidad en la cual el riesgo depende de varias cosas. Usted puede tener una mujer diabética que se embarace, que ya es conocida, pero usted puede tener una diabética que no sabe que es diabética, pero que se embarazó, ¿cierto? Y eso lo puede reconocer en el primer trimestre o en el tercer trimestre, y posiblemente son escenarios totalmente distintos, y por eso es lo que ha cambiado en el diagnóstico de diabetes en embarazo. ¿Cuál es el problema? Que ustedes miren los criterios diagnósticos de diabetes en una no embarazada. Normal por ayunas, glicemia entre 100 y 126 y mayor de 126, diabética. Y poscarga entre 140 y 200. Cuando yo hago el diagnóstico de diabetes en embarazo, ¿qué estoy diciendo yo? Que los pacientes que estaban catalogados como prediabéticos, los estoy catalogando como ¿qué? Como diabéticas en embarazo. Y esto porque es importante, porque yo estoy metiendo en el mismo bulto a todas las personas, y eso no es así. No es lo mismo tener un diagnóstico en embarazo por primera vez de una glicemia de 200 a una glicemia de 110, 102, es decir, el riesgo no va a ser el mismo. Y por eso generalmente la nomenclatura en embarazo va a tener que cambiar, y posiblemente no vamos a tener que llamar diabéticas gestacionales
o diabéticas leves diagnosticadas en el embarazo, o una diabetes ya existente previa que cumpla los criterios de un diagnóstico de diabetes en no embarazada. ¿Por qué? Porque el riesgo no es totalmente distinto. Y lo otro, el tiempo del embarazo. Mire que yo les digo, si usted se diagnostica antes de la semana 20, usted puede ser un diabético tipo 1, tipo 2, que se embarazó, o un diabético que no tenía diagnóstico y se embarazó. Va a poder tener diabéticos que posiblemente son intolerantes, diagnosticados en el primer trimestre o diagnosticados en el tercer trimestre. ¿Y esto por qué es importante? Porque el riesgo o las complicaciones materno-fetales son totalmente distintas. Si ustedes tienen un paciente en el primer trimestre, a ustedes les importa mucho ¿qué? Malformaciones congénitas y aborto. Ustedes saben que la relación de hemoglobina glicosilada con malformaciones congénitas y con abortos es muy alto, por eso es imperdonable, desafortunadamente, la mayoría de los pacientes diabéticos tipo 1 que uno recibe en embarazo no cumplen este criterio. Sería inaceptable que una mujer diabética que se embarace tenga glicosiladas por encima de 8. ¿Por qué? Porque el riesgo de malformaciones o abortos es muy alto. Y ya después de la semana 20, posiblemente es lo que es la morbilidad materno-fetal, la macrosomía en los bebés, el trastorno de maduración o los trastornos hipertensivos en la manera de la madre, es decir, existe un riesgo real. Y todo esto se ha definido, ¿para qué? Para definir unas nuevas guías de quién debo yo pedir o cómo debo hacer la evaluación diagnóstica en los pacientes. ¿Y esto por qué? Porque los estudios están mostrando una cosa que antes no mostraban, que cuando ustedes cogían maternas diagnosticadas en el primer trimestre, el riesgo materno y fetal era mayor, es decir, les daba más preeclampsia, les daba más trastornos hipertensivos asociados a los embarazos, y los bebés tenían mayores complicaciones. Es decir, tener un diagnóstico de una diabetes gestacional diagnosticada en el primer trimestre puede ser peor, inclusive, que una diabética gestacional. Y por eso es que las guías posiblemente hayan cambiado. Y miren que la pregunta tan fácil que yo les hice al principio, de seguir las 5 cosas, no es tan fácil de definir desde el punto de vista clínico. En Colombia, si ustedes ven el control prenatal, se le hace a todas. Mínimo una glicemia en ayudas en el primer trimestre. ¿Qué se debe hacer? Que en el primer trimestre se deben utilizar los mismos criterios diagnósticos de diabetes en no embarazada. Si tienen criterios diagnósticos de diabetes en el primer trimestre que cumplen con el diagnóstico de diabetes en no embarazada, se llama lo más probable es que ustedes estén ante un escenario de una diabética preexistente. En español, un paciente que tenía diabetes pero no sabía que era diagnóstico de diabetes. Si es negativo, pueden tener 2 cosas, aquí la gran discusión. Uno, de entrada podría ir a la semana 24-28 y ustedes saben que en Colombia, ya en este momento por guías, ya no se utiliza en diagnóstico de diabetes gestacional los 2 pasos. Realmente no se debía utilizar el test de tamizaje con O'Sullivan de 50, eso generalmente ya se utiliza la prueba de un paso, que es prueba de 75 gramos, glicemia en ayunas, 1 hora y 2 horas. Y si tiene un valor alterado se hace diagnóstico de diabetes, que ustedes le deberían poner un nombre a esa prueba de tolerancia en la mujer embarazada, como quieran, pero ponerle un nombre para que la diferencia y para que todos los médicos trabajemos exactamente igual. Otro, el problema es que si usted hace, yo les decía que usted puede tener un diagnóstico de una prediabetes, es decir, intolerancia, pero como fue diagnosticada en el embarazo, eso cae como ¿qué? Como una diabetes gestacional. Entonces las que yo diagnostique en el primer trimestre, pero no me cumplan los diagnósticos de diabetes en no embarazada, pero esté en diagnóstico de prediabetes, posiblemente eso sería ¿qué? Una diabetes gestacional del primer trimestre. Posiblemente esa que también haya que tratarla y hacer más intensivo. Si eso es negativo, pasamos a la que yo les había dicho, que era esta, una prueba de tolerancia a la glucosa de 75 gramos, midiendo ayunas, 1 hora o 2 horas. Si usted tiene un valor alterado, cualquiera que sea, ya sea en ayunas, 1 hora o 2 horas, ¿qué tenemos? Diagnóstico de diabetes gestacional. Nosotros hicimos un estudio en el cual casi ya en la consulta particular y prepagada de los pacientes que se atendieron en un laboratorio, la mayoría en los últimos 4 años viraron de prueba de dos pasos, o sea, unos Sullivan con una prueba confirmatoria a prueba de un paso, ¿cierto? Y posiblemente lo que hemos visto que más se afecta es la glicemia
a la hora, posiblemente digamos que en nuestra población, aunque con cualquiera de los tres se hace el diagnóstico. Digamos que esto es lo que tenía para traerles para ustedes. Si hay alguna pregunta, con mucho gusto, o si no, muchas gracias.